pero se los he dicho muchas veces. Les Hablado, paso, sí. Hablado, sí. Les paso por el WhatsApp. Bueno, ya estamos grabando, sí estamos grabando. Trastornos somatomorfos, tiene que ver con el cuerpo. Hemos hablado del primer paso de descartar una enfermedad física. Para eso un médico debe certificar que no hay nada. Son pacientes que ya han estado varios meses, si no años, en realidad la constante es que sean años, que hayan tenido este tipo de alteraciones que vamos a ver cómo las divide el DSM-5 en este cuadro, que también les pido sobre todo saber el cuadro. Por favor, alejar esta ventana, ¿dice? Está extraño esto. Bueno, entonces tenemos algo que se llama trastorno de síntomas somáticos, que antes se llamaba somatización. En este caso, la persona va a tener varias molestias físicas sin una explicación. Son dolores que no obedecen a la topografía del organismo, es decir, no te puede estar doliendo en esas dos partes al mismo tiempo porque son nervios diferentes. Si fuera el nervio que esté afectado, entonces te dolería de esta otra zona, dice el médico. Entonces estas molestias van a generar que la paciente, porque más a menudo pasa en mujeres, tenga mucha ansiedad por su salud, ¿no? Y pase mucho tiempo buscando médicos, buscando nuevos tratamientos, tomándose vitaminas. Por otro lado, tenemos el trastorno de síntomas somáticos con predominio de dolor. En el previo tiene molestias, tiene, no sé, calambres, tiene adormecimiento, sensación de que le pasa una corriente eléctrica, pero no es tanto dolor. Cuando es dolor lo que predomina, suele estar focalizado en una región del cuerpo y no tiene una base física, no tiene una base fisiológica, no responde a los analgésicos. Por otro lado, tenemos el trastorno de conversión. En el trastorno de conversión hay un déficit que no tiene una base física. Por ejemplo, una mujer a la que su esposo le dice, bueno, yo mañana me voy de la casa, me he enamorado de otra persona y te voy a dejar. Y la señora amanece paralítica. Amanece paralítica y por lo tanto el señor no se puede ir, o la señora acaba siendo internada y recibiendo mucha atención. Noten ustedes el simbolismo. ¿Con qué te vas? Te vas caminando y caminas con las piernas. Por lo tanto, me quedo paralítica. O gente que de pronto ha visto a su esposo engañándole y se ha quedado ciega, incluyendo hombres, ¿no? O personas como las que describía, me parece, en la anterior clase, el sábado, les describía el caso de una señora con epilepsia que empieza a tener convulsiones, pero no son convulsiones típicas de la epilepsia. Y los médicos me dicen, es que así no se convulsiona. O el neurólogo me dice, sí, efectivamente tiene epilepsia, pero en este momento estos movimientos no obedecen a una crisis convulsiva. Cuando exploramos, el señor tiene dos mujeres, esta persona es maltratada verbalmente continuamente por su esposo, ¿no? Y entonces empieza a convulsionar, y al convulsionar recibe más atención de parte del esposo, donde se jura y le perjura que va a dejar esas dos mujeres. Ha convertido su angustia, su malestar, en un síntoma físico donde hay déficit. Puede ser motor, puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser de todo tipo. En una ocasión, mi profesor, cuando estaba haciendo la residencia de psiquiatría, me llevó a la sala de urgencias donde había un muchacho de aproximadamente 20 años que había sido dado de baja del cuartel. ¿Por qué? Porque no podía caminar. Cuando se lo revisa no había ninguna razón física para que camine. Entonces él me dice, bueno, te voy a demostrar que este cuadro puede ser tan severo, y le clavó un alfiler en la planta del pie. Eso no debería ser, ¿no? Eso es crueldad, eso. Estamos hablando de hace 25 años atrás. Por lo tanto,
No había tanta consideración hacia el paciente. Hoy sería un crimen, no debería hacerse nunca. Pero fue una experiencia didáctica para ver cómo tenía un nivel de analgesia, de tolerancia al dolor tan severa en esos miembros que había perdido la sensibilidad, había perdido la capacidad motora. Y efectivamente este muchacho era una persona muy sensible que no quería estar en el ejército porque también por aquel entonces el maltrato a los soldados era muy severo. Y al quedarse paralítico, bueno, no había manera de que permanezca en el ejército. Por otro lado, tenemos el trastorno de ansiedad por enfermedad, que antes se llamaba hipocondria, ¿no? Esta persona que piensa estar enferma, no te dice exactamente de qué, ¿no? A diferencia del trastorno de síntomas somáticos, te dice, tengo aquí una molestia y aquí y allá, como que las molestias migran. En cambio, esta persona te dice, estoy enfermo. Se puede enfermar de cualquier cosa, te puede decir, tengo leucemia, tengo cáncer. Conocí una persona que me decía que tenía cáncer hace 10 años y no se lo trataba, entonces obviamente no tenía cáncer. Nadie puede tener cáncer hace 10 años y no morirse sin haber recibido tratamiento. Claro que para esta persona su tratamiento era que tomaba una vitamina, decía esto y lo otro, pero le dedicaba mucho tiempo a esta enfermedad que al final no resultaba tratada. ¿Por qué no resultaba tratada? Porque los médicos decían, usted no tiene cáncer. Ahora con la eclosión de la internet, la gente con ansiedad por enfermedad tiene un montón de pruebas que ellos han leído y pueden ir hasta países lejanos para buscar tratamiento y allá les dirán lo mismo, ¿no? Usted tiene trastorno de ansiedad por enfermedad. Es un trastorno muy desgastante para la familia, muy desgastante para la persona. Luego, dime por favor. Ya. Es que a mí me pasó algo como que similar, se podría decir, y súper reciente, que toda mi familia se contagió de COVID. Y así de un momento a otro, o sea, apenas mi mamá dio positivo, a mí me empezaron me empezó a doler la cabeza así, pero tipo jaqueca, no podía ni subir las gradas porque me fatigaba. Yo estaba segura de que yo también tenía COVID, pero me hicieron 3 pruebas y todas negativas. De hecho, fui la única que se salvó en mi casa y que todavía no ha tenido COVID. ¿Se podría decir que es trastorno de ansiedad por enfermedad o necesita más, por así decirlo, evaluación? ¿Pero sigues enferma? ¿Ah? ¿Sigues No, enferma? no, Entonces, o sea, todos se curaron, o sea, sí tenía fatiga y todo eso, o sea, yo sentía que estaba enferma, pero no lo estaba. Y recién ahorita que todos están saliendo de esto del COVID, así que todos ya se mejoraron y etcétera, yo ya estoy bien, pero, o sea, en todo ese trayecto yo era otra persona que también como que tenía ciertos síntomas, pero no tenía nada, así, como si yo me hubiese enfermado con mi familia y me hubiese recuperado con mi familia, pero yo no tenía nada. gracias Alejandra por tu testimonio. Efectivamente tenía síntomas somatomorfos. No llegas a ser hipocondria porque el hipocondríaco está convencido de que está enfermo y no le dura tan poquito, ¿no? Dura meses, años. Generalmente es una enfermedad crónica que difícilmente se cura, el trastorno de ansiedad por enfermedad. En tu caso probablemente habrá sido otro trastorno de síntomas somáticos o relacionados o especificado o no especificado. Es decir, no cumplías con los criterios suficientes, ni te duró tanto tiempo, si hay una causa externa que implica estrés, si vale el término, tuviste un trastorno somático, ¿no? Light, que no llegó a convertirse en un trastorno propiamente dicho. Y en tu caso, bueno, es comprensible en el contexto de pandemia. Ojito con esto, porque estamos viviendo tiempos anormales. Esto pasa una vez cada 100 años y está siendo muy asustador. Miren ustedes, Chile tiene buena parte de su población vacunada, tiene muchos recursos en salud, pero así todo, 95% de las camas de terapia intensiva están ocupadas y están a punto del colapso. Entonces estamos enfrentando una pandemia muy severa, con un virus muy virulento,
con muchas capacidades evolutivas, ¿no? Una capacidad de adaptación. Por lo tanto, nos podemos desayunar esto, cada día nos desayunamos algo nuevo. ¿Ustedes estaban conmigo? No estaban ustedes al principio de la pandemia, ¿verdad? A ustedes no las conozco en vivo y directo. ¿Es así? Yo repetí No, la no nos primera conoce. materia, así que a mí sí me conoce. A mí Bueno, también. a quienes recuerden el primer semestre del 2020, yo les decía, oye, en cualquier momento se acabarán las clases y no vamos a pasar clase. Y yo creo que la mayoría me miraba con que se tomó. Y pasó algo que yo ya les advertía. Pero yo imaginaba que eso iba a durar a lo sumo 3 meses. Ya vamos para el año, los chicos en teoría tenían que ya volver a la escuela, esta pandemia está arreciando, la tercera ola está tocando las puertas del país, Europa está a las puertas de la cuarta ola, entonces es realmente asustador y que tengamos reacciones psicológicas extremas no deja de ser un reflejo de los tiempos, por lo que yo diría que lo que te pasó fue efectivamente síntomas de trastorno somatomorfo, pero entendibles en el contexto, porque te asustaste un montón. Hay un riesgo real. En este momento en Brasil, la mayoría de los que están entubados son jóvenes. Es realmente posible que ustedes se vayan a enfermar y hasta puedan tener problemas muy serios. No es poca cosa. Imagínense que estemos en medio de una guerra, tranquilos, jugando naipes y hablando de la farándula. Esa sí sería una reacción anormal. Versus una persona que está asustada, no puede dormir, llora porque el ejército enemigo está cerca. En este caso no hay una guerra, pero se parece mucho en la sensación de que puedes perder gente querida, la incertidumbre en la que vivimos. Y muchos de ellos están haciendo síntomas somatomorfos. Y como profesionales responsables debemos ir con calma, no entrar de golpe a medicar o con terapias muy complejas. Probablemente lo que necesita esa gente es ser escuchada, ser contenida, terapias, intervenciones psicológicas de baja intensidad. En el caso de la medicación, quizás tomar un ansiolítico por un par de semanas y ya está. Esto lo vamos a entender mejor en el marco de trastornos adaptativos, que también veremos hoy. Pero sigamos adelante en lo enfocado a lo somatomorfo, que suele ser más crónico, que no tiene tanto un contexto explicable, porque inclusive esto de la infidelidad del esposo y que te quedes ciega no es proporcional. La mayoría de la gente no se queda así. No es para tanto, si vale el término, y ciertamente es una reacción patológica. Ahora, cuando hablamos de trastornos psicológicos que influyen sobre otra condición médica, efectivamente tienes una enfermedad física, pero el médico, y esto lo veo yo mucho con la hipertensión, con la presión alta, el médico dice, mira, tú ya estás tomando la medicación para la presión y tu presión está mantenida, está bien, pero ¿por qué se me sube la presión? Porque resulta que cada que te tomas la presión, estás tan nerviosa que son los nervios, es la ansiedad, es el estrés que hace subir la presión. Pero no está tu presión por sí sola mala. Como tal, el clásico es, va al médico, uy, doctor, mi presión está alta, le mide el doctor la presión y está alta. Al cabo de 5 minutos, que no le ha dado absolutamente nada, le vuelve a medir y ya está normal. ¿Por qué? Porque, claro, psicológicamente se está sintiendo segura al lado del médico, en una clínica. Y es ahí donde el colega dirá, bueno, señora, visite a su psiquiatra o visite a su psicólogo. ¿Por qué sube la presión? Porque si recordamos la reacción fight, flight, ¿no? Pelear o escapar ante el estrés, debe subir la presión para que haya sangre en los músculos que nos servirán para correr o pelear contra esa amenaza potencial. Eso es un mecanismo evolutivo que sirvió muy bien cuando vivíamos en la naturaleza,
pero hoy los temas que nos estresan puede ser, no sé, no llego a cubrir la cuota del banco y me estreso. Adaptativamente se eleva mi presión, pero claro, no me sirve para nada, no puedo ir a pegarle al del banco, ni puedo huir y dejar atrás todas mis deudas. Pero este mecanismo sí sigue funcionando y entonces requerimos regular el estrés, ya sea psicológicamente o farmacológicamente o ambos. A esto se refiere con un factor psicológico que influye sobre la situación médica. Para nada es desconocido que el optimismo ayuda, por ejemplo, a lidiar con el cáncer o a lidiar con enfermedades crónicas. Sabemos inclusive que el estar deprimido produce que el dolor sea más intenso. Efectivamente tienes una enfermedad que produce un dolor constante, pero si te deprimes te va a doler más aún. Por otro lado tenemos los trastornos facticios, que son fantásticos, ya que suelen ser muy llamativos, ya que es gente que está fingiendo, no tiene una enfermedad física. El paciente... Doctor, Adelante, por favor. ¿eso sería el síndrome de Munchausen? Sí, eso puede ser el síndrome de Munchausen. La persona no tiene dolor, no tiene ningún malestar físico, pero quiere estar en medio de médicos. Quiere estar atendida. Su Sí. carrera es ser un enfermo. Y he visto que inclusive ingieren cosas para parecer enfermos y para que los exámenes salgan también como que reales. Sí, generalmente cosas que no representan un peligro para ellos, porque no se quieren mucho, no se quieren morir. Claro. Sí pueden meter cosas peligrosas a sus muestras de orina o de sangre. Y por otro lado tenemos otra cosa que es muy triste, ¿no? Que es el trastorno facticio aplicado a otro, que sería el Munchausen por poder. En este caso, generalmente es a los niños. La madre enferma al niño a propósito, para obtener atención. ¡Ay, pobre madre abnegada! Me tocó ver a una persona con trastorno límite de la personalidad que enfermaba a su hijo a propósito. Fui llamado por la pediatra y cuando conocí al resto de la familia resulta que esta mujer debe tener como 30 o 40 años y no hace nada. No hace nada, su casa es un desastre, súper desorganizada, múltiples parejas, múltiples hijos de diferentes parejas, vive del padre, ¿no? El padre es un hombre rico y nunca le ha podido poner un alto a esta vida y siempre le tiene pena, ¿no? Medio mundo le ha dicho que no haga eso y claro, la señorita o la señora no quiere recibir ningún tipo de ayuda psicológica. Ya no puede hacer esto del Munchausen por poder porque pues ya lo saben los familiares. Por lo tanto, la tienen amenazada con quitarle a los niños o que los padres se lleven a los niños o que el gobierno se haga cargo de los niños. Entonces, ahora lo que hace es un trastorno facticio aplicado a sí mismo, ¿no? Que se enferma o a veces también hace síndrome conversivo. Luego tenemos otros trastornos de síntomas somáticos, que es cuando no se cumplen criterios, es como un cajón desastre donde se mete de todo. Es cuando el médico no sabe, mejor dicho, el psicólogo, el psiquiatra no sabe, dice, no hay suficientes datos, entonces puede ser un diagnóstico provisional. Otras causas de manifestaciones somáticas, efectivamente un trastorno físico real, me ha tocado ver, gente que estaba enferma, yo se los he dicho, ¿no? Mira, no tienes algo psiquiátrico, tienes una enfermedad, pero no, el médico dice, ya me han hecho esto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Probablemente tienes algo muy raro. Y he visto casos de gente que acaba yéndose al extranjero y efectivamente les diagnostican cuadros muy raros. Tratan la enfermedad y se van los síntomas psicológicos. La depresión puede producir cansancio, puede producir más dolor, el consumo de sustancias ni que se diga, ¿no? El que consume sustancias cree que las maneja, pero efectivamente tienen múltiples derivaciones. Los trastornos de adaptación, que probablemente Alejandra estaba más en ese clúster, ¿no? Una situación externa que produce dolores de cabeza o que puede producir dolores de espalda. Y finalmente la simulación, una persona que esté fingiendo que tiene una enfermedad,
no para la atención de los médicos que se tienen el Munchausen o el trastorno facticio aplicado a uno mismo, sino para ganar alguna ventaja, como por ejemplo para no ir a la cárcel, digo, uy, me duele mi cuerpo, se me ha subido mi presión. Eso hemos visto, ¿no? Pero sobre todo hemos visto gente que antes sí se iban al hospital y claro, hoy con la tecnología que hay no resisten un examen pericial bien hecho y claramente todos tus valores están normales. Entonces, hace algunos años atrás se acababan yendo, sobre todo en La Paz, a los hospitales psiquiátricos. Recuerdo de una juez, que tal vez han escuchado el caso, ¿no? Que acusó falsamente a un médico, o mejor dicho, sostuvo su sentencia, a pesar de que había muchas pruebas de que ese médico no había dañado a ese niño, y le grabaron, ¿no? Cuando estaba bebiendo con otra persona, que se reía de ese caso, ¿no? Se reía, gozaba de que al final lo había mandado a este doctor Geri a la cárcel, y esta mujer hizo un trastorno de simulación, hizo una simulación y se hizo internar en la Caja Nacional en la calle Villalobos, en La Paz. Posteriormente, con el cambio de gobierno, bueno, ya saben, todos estos han vuelto, y ahora otra vuelta después, a pesar de lo que hizo, y a este doctor Geri nos lo ha reivindicado, ya salió de la cárcel, estuvo creo que 3 años en la cárcel, pero no le han compensado de ninguna manera. Pregunta sobre trastornos somatomorfos. Bien, lean el cuadro, apréndanse el cuadro. Solo quiero en términos generales, para ir ganando ideas, teniendo una aproximación general. Fobias, ya lo hemos visto, pero si hay alguna duda de las fobias. Bueno, ¿qué tal si una persona... No me estoy quedando sin tiempo otra vez, Dios santo. ¿Qué tal si una persona te pregunta, ¿no? Un periodista muy incisivo te dice, tenerle miedo a la muerte es normal, tenerle miedo a un perro furioso es normal. Yo creo que esto de las fobias no existe. Entonces las psicólogas están inventando. ¿Qué le dirían? ¿A qué le decimos fobia? Cuando un miedo es una fobia. Cuando el miedo empieza a limitar su vida, por ejemplo. Bien. ¿Y cómo limita tu vida? En el caso de si la persona le tiene miedo a los perros y pongámosle que tiene que ir de un punto a otro y el camino más corto pasa por una casa que tiene un perro que siempre ladra. Tal vez la persona agarre y tenga que salir, pongámosle media hora antes porque va a tener que rodear todo eso en vez de ir en línea recta, solamente para evitar al perro, ¿no? Esa es la palabra clave, evitación. Las personas van a evitar exponerse a esos miedos y con lo cual van a demorar más tiempo o se van a privar de cosas. Hay gente que viene a la consulta y dice, yo me siento muy mal por mi familia, que quiere que viajar a la playa, todos en grupo. Bueno, ahora no, pero antes sí, antes de la pandemia, me siento muy mal porque yo no me puedo subir a un avión. Entonces está evitando subir al avión, con lo cual está sufriendo la decepción que tiene su familia y se está privando de cosas buenas. El otro término clave es el miedo excesivo. Todos podemos tener miedo al avión, todos podemos tener miedo a un peso desconocido, pero cuando este miedo es excesivo nos lleva a la evitación. Miren, es tan común que le pasa al 5 al 10% de la población. No hay un grupo específico que trabaje con las fobias en Santa Cruz. Trabajamos nosotros, sí, con fobia a volar, en lo que respecta a la realidad virtual, pero el resto de las fobias en general no las estamos tratando. También es cierto que los fóbicos son bien evitativos, ¿no? Dicen, no, yo puedo vivir con mi fobia. Claro, tú puedes vivir, pero no sabes de lo que te estás perdiendo por tener que evitar esto. O te estás contando una mentira a ti mismo, te estás mintiendo. En realidad hay muchas cosas que no las has logrado por culpa de esta fobia.
Esto primero se hace en terapia, ¿no? Que se gana la confianza, se hace psicoeducación. Profe, Por si quieren aprender más de fobias, la desensibilización es el abordaje más adecuado. Por favor, adelante. para estas terapias de desensibilización, ¿hay edad? O sea, ¿puede aplicarse lo mismo a un niño que a un adulto o en qué varía? Qué buena pregunta, ¿eh? Y lo que yo recomiendo es que mientras más pronto se aplique la terapia, más efectiva será. No es lo mismo haber vivido con una fobia 10 años a este niño que desde hace 3 días tiene un terrible temor a las arañas porque justo el tarado de su hermano mayor le mostró una película de terror donde las tarántulas saltaban a la cara. Entonces ahora este niño que no tenía ningún problema con las arañitas, ni bien ve una arañita, empieza a gritar, llorar, se sale de clase y está asustado por la posibilidad de que aparezca una arañita y te empezó a comentar de que ya no quiere ir al colegio porque podría aparecer una arañita o una araña, ¿no? No te voy a decir arañita, una araña que es muy chiquitita, que todos vamos a ver que no significa nada. Entonces, mejor, ya, lo más pronto posible, hay que exponer a ese nene. Efectivamente, con las consideraciones del caso, eso también es una buena observación. No conozco psicólogas que trabajen con desensibilización en fobias infantiles, siendo algo muy importante y muy trascendente para la vida de la persona. Bueno, esto se ha visto, ¿no? De que los estudios de resonancia magnética cerebral nos muestran que el cerebro funciona de manera distinta. Hay esto de las ideas psicoanalíticas que plantean que el inconsciente, esto, que el otro, pero ya saben, todo eso son solo teorías que no han sido probadas. En cambio, las imágenes cerebrales son realidades tangibles, patentes. También las experiencias infantiles, concretas, son las que nos permiten explorar estas fobias y ver dónde comenzó todo. Bueno, acá tenemos entonces algunos aspectos psicodinámicos que hablan, si hay algo que la psicodinámica o el psicoanálisis acierta, es que los primeros años de vida te hacen muy sensible, para bien y para mal. Y algunas de estas fobias pueden haber nacido ahí y con el tiempo haber tomado la forma de fobia. Bien, entonces, para el diagnóstico es el miedo irracional, la evitación. No sirve de nada que le expliques, ¿no? Se puede ver 1000 videos de YouTube y va a seguir teniendo miedo. Lastimosamente, cuando son niños les castigan, les pegan pensando que es capricho y no, la persona no es dueña de esa conducta, no es su culpa. Efectivamente, no hay una edad para esto. Puede aparecer la fobia en cualquier momento de la vida, pero en general la raíz está en la niñez. Y en el adulto es cuando más problemas va a traer. 5 tipos generales de fobias: a los animales, al entorno natural, alturas, tormentas, agua. Y, por ejemplo, conocí una mujer menonita que tenía fobia a la lluvia. Entonces imagínate vivir en el campo, llueve cada 2 por 3, realmente le traía muchos problemas en su vida. Lo otro, si tenés una enfermedad crónica como diabetes juvenil, tener fobia a que te inyecten a la sangre, ahí sí que está en peligro tu vida, ¿no? Esta fobia a la sangre, yo les decía que es la que sí puede producir desmayos, auténticos desmayos. Mientras que el resto de las fobias es muy difícil que haya un desmayo. Es más, no hay. Las situacionales, aviones, elevadores, lugares cerrados, la claustrofobia que alguien decía el otro día. Luego conocí a un chico que tenía fobia a vomitar. Entonces, cada vez comía menos porque tenía miedo que llegue a vomitar. ¿Por qué no quería vomitar? Porque probablemente se iba a asfixiar con su vómito. ¿Cuál era el antecedente? Había viajado de niño en avión y le vino el vómito porque se indispuso y se atragantó, y a partir de ahí empezó a tener mucho miedo y fue perdiendo paulatinamente. Él tenía muchas ganas de comer, no era un chico con anorexia, tenía muchas ganas de comer, le importaba un rábano su imagen personal, pero tenía terror a atragantarse, ¿no? A atragantarse por el vómito.
Se lo trató con desensibilización y se recuperó por completo. Por favor, adelante. ¿La fobia es un sinónimo de trauma? No, 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 no. El trauma es una experiencia muy asustadora que vamos a ver ahora, que deja secuelas psicológicas de todo tipo. Eso sería el trastorno de estrés postraumático. El trauma es la experiencia en sí. Ahora, esta experiencia en sí puede desarrollar estrés postraumático, fobias, puedes desarrollar trastornos conversivos, puedes probablemente superarlo, ¿no? Algo que se llama resiliencia, que es la capacidad de salir robustecido de la adversidad. La fobia es el miedo. El trauma es la experiencia asustadora. Gracias. Doctor, referente Sí. a lo que acaba de decir sobre la fobia siendo miedos, ¿no hay la posibilidad de que también sean aversiones muy fuertes? O sea, sí es evitación, pero aversión en el sentido como de displacer al grado de odiar o repeler. Bueno, eso es fobia, ¿eh? Porque en Entonces, realidad no es no es, solamente miedo. no es que detrás de esa aversión hay miedo. Es como en la vida, ¿no? Hay gente que es muy agresiva y uno dice, uy, qué agresivo que es este. Y en realidad no es agresivo, tiene miedo. Y recuerdan el fight flight. El fight flight nos Sí. sirve para entender cómo reaccionas ante una fobia. Hay gente que se va a enojar, está asustada, fight. Y según su personalidad, según su cultura, está asustada también, flight, va a evitar. Ambos evitan, ambos no lo hacen. Solo